Está el dicho que dice que el diablo se oculta hasta en los detalles, y es que no es la primera vez que un grupo muy selecto de personas son muy detallistas a la hora de ver una foto o video y notan que hay algo ahí que no debería estar. Algo que sin dudarlo, al hacérselo saber a los demás, aterra a todos y cada uno de los que lo notan. Por eso hoy en Top Misterio les traigo 5 imágenes y videos que parecen completamente normales, pero que ocultan algo que no lo verás a la primera. Número 5. Imagínate que salís con tus amigos y deciden tomarse una foto en grupo. Y a los días que la publicás empezás a recibir comentarios señalando que hay algo en la imagen que no cuadra. Eso es lo que le pasó a estas personas que deciden tomarse una foto que parecía completamente normal, pero pronto le hicieron saber que había algo que no cuadraba, algo que no debería estar ahí. Número 4. En este puesto queda un metraje que si sos seguidor de este canal seguramente ya lo viste en un short que he subido, pero te recomiendo que lo vuelvas a mirar, que en este caso te lo puedo mostrar bien completo, ya que en un short no me permite subir más de 60 segundos, por lo cual tuve que resumir mucho lo que trata el video. Opa! Oh, Nuno! Si bien a primera vista hace pensar que se trata de una pareja discutiendo, en realidad lo que está pasando es que escuchan ruidos provenientes del ático de su casa, y ella le suplica a su marido que no suba. De todos modos, él decide subir igual, muy enfurecido y aterrado, y revisó cada rincón. Por que abriste isso? Opa, ainda por cima não foste tu que apagaste a luz. Desculpa. O que vais fazer? Tu vais lá acima sozinho. Eu vou lá contigo. Opa, tem cuidado. Opa! Opa! Não, tu não vais lá sozinho. Ai. Opa, olha, vai lá tu, toma, eu fico aqui, desculpa, não consigo, desculpa, eu estou cheia de medo, a sério, vai lá tu, mas tem cuidado, está bem? Olha aí, olha que estás a ouvir. Sin embargo, no encontró nada, pero cuando estaba bajando del ático se puede apreciar que había algo detrás de él que a primera vista no lo notaron. Veamos si vos lo podés notar. Espera aí, eu ajudo-te a descer. ¿Qué sería esa cosa que estaba detrás suyo? ¿Y cómo es que no lo vio cuando subió a revisar? Número 3. A partir de este puesto y en adelante he decidido dejar de lado lo paranormal y centrarme en lo que para mi punto de vista es lo peor, ya que pasa de lo aterrador a lo peligroso. ¿Alguna vez escuchaste la frase que dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos? A partir de aquí y en adelante, esa frase tendrá mucho sentido. En este metraje veremos un grupo de jóvenes que se encontraban divirtiéndose y pasando una noche tranquilo. Pero lo que ninguno notó, y seguramente tú tampoco lo notes, y es que alguien pasó en la oscuridad caminando de forma extraña. Te pondré el video y veamos si lo logras notar. No me la van a mandar a bajar por arriba.
No va a pie. Es que está en flaquillo ese bastón. No, parece que se levanta. Hay quienes especulan que se trataba de una persona que se había escapado de un asilo mental muy cercano al lugar donde se encontraban estos chicos. Solo cuesta imaginar si habrías estado tú solo en ese lugar y te lo topas cara a cara, ¿qué podría haber pasado? Número 2. Ella se encontraba grabándolos como jugaban y a diferencia de los metrajes anteriores, en este caso la madre se da cuenta que había alguien que no debía estar ahí. Alguien que sin dudarlo los estaba observando y quién sabe qué hubiera pasado si los dos hijos de esta mujer estuviesen jugando solos. Te dejo con el video y veamos si sos capaz de notarlo. Alright guys, I think it's time to go in and get ready for a bath. Okay? Número 1. ¿Qué podría quedar para el puesto número 1 que sea peor que lo anterior visto? Le ocurrió a Julia Sundukova, una fotógrafa rusa quien se encontraba sacando algunas fotografías en el Parque Nacional de Andasibe, Madagascar. Una de las tantas fotos que sacó esconde un detalle que en el momento se le pasó por alto y podría haberle costado la vida. Te daré un par de segundos a ver si lo notas. Resulta que, semanas después, cuando revisa la foto, Julia observa la imagen y notó que había un cocodrilo de Nilo. Y la acechaba a muy pocos metros. Es considerado uno de los animales más mortíferos para los humanos. Si llegaste hasta acá es porque de seguro te gustó el video. Así que te estaré dejando un par de videos que te podrían llegar a interesar. Le mando un saludo al usuario Amin, fue el primero en formar parte de las membresías del canal. Desde ya, muchas gracias y les deseo un feliz Halloween a todos.